amantes de la creatividad y la captura de momentos únicos. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la fotografía en honor al Día Mundial de la Fotografía. Desde la historia y evolución de esta forma de arte hasta consejos prácticos para tomar fotos increíbles, prepárense para una experiencia enriquecedora y divertida. ¡Comencemos! El Día Mundial de la Fotografía se celebra a partir del 19 de agosto de 1839, porque fue allí cuando se presentó en la Academia de Ciencias de Francia un invento revolucionario, el daguerrotipo. Este fue el primer proceso fotográfico práctico, desarrollado por el francés Louis-Jacques Daguerre, quien se basó en las experiencias previas de Joseph Niepce, autor de la primera fotografía de la historia. El daguerrotipo consistía en una placa de cobre recubierta de plata que se exponía a los vapores de yodo para sensibilizarla y luego se colocaba en una cámara oscura. Después de varios minutos de exposición a la luz, se revelaba la imagen con vapores de mercurio y se fijaba con una solución salina. El resultado era una imagen única y muy detallada, pero que no se podía reproducir. El daguerrotipo fue un hito en la historia de la fotografía, pero pronto fue superado por otros métodos más rápidos y baratos, como el calotipo, el colodión húmedo o el gelatino bromuro. Estos procesos permitieron obtener imágenes en papel o en placas de vidrio que se podían copiar y ampliar. Así se abrió el camino a la fotografía moderna, que ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar a las cámaras digitales y los smartphones que usamos hoy en día. La fotografía es un arte muy amplio y diverso, que abarca muchos tipos y géneros según el tema, el estilo o la intención del fotógrafo. Algunos tipos de fotografía son: fotografía artística, busca expresar la visión personal del fotógrafo o transmitir un mensaje o una emoción al espectador. No tiene reglas fijas ni se limita a la realidad. Puede ser abstracta, conceptual, surrealista o experimental. Fotografía documental, busca registrar hechos o situaciones de interés social, histórico o cultural. Tiene un valor testimonial y educativo. Puede ser periodística, etnográfica, científica o de naturaleza. Fotografía publicitaria, busca promocionar un producto, un servicio o una marca mediante imágenes atractivas y persuasivas. Tiene un fin comercial y suele recurrir a técnicas de iluminación, composición y retoque. Fotografía retrato, busca captar la personalidad, el carácter o el estado de ánimo de una persona o un grupo. Puede ser formal o informal, posada o espontánea, individual o colectiva. Fotografía paisaje, busca mostrar la belleza o la singularidad de un lugar natural o urbano. Puede ser realista o creativa, diurna o nocturna, panorámica o detallada. Fotografía macro, busca mostrar los detalles más pequeños o imperceptibles de un objeto o un ser vivo. Requiere un equipo especializado y una gran precisión. Puede ser artística o científica. Fotografía deportiva, busca captar la acción, el movimiento o la emoción de un evento deportivo. Requiere una buena técnica, un buen equipo y un buen timing. Puede ser informativa o espectacular. Para mejorar tus habilidades fotográficas, nada mejor que aprender de los mejores. Hay muchos fotógrafos famosos y reconocidos que puedes seguir y admirar, tanto del pasado como del presente. Algunos de ellos son: Ansel Adams, fue un fotógrafo estadounidense que se especializó en la fotografía de paisaje en blanco y negro. Es considerado uno de los maestros de la técnica y el arte fotográfico. Sus imágenes de los parques nacionales de Estados Unidos son icónicas y admiradas por su belleza y su perfección. Henri Cartier-Bresson fue un fotógrafo francés que se dedicó a la fotografía documental y humanista. Es considerado el padre del fotoreportaje y el creador del concepto del momento decisivo. Sus imágenes captan la esencia de la vida cotidiana, la historia y la cultura de diferentes países y épocas.
Annie Leibovitz es una fotógrafa estadounidense que se ha destacado por sus retratos de celebridades, políticos y artistas. Es una de las fotógrafas más influyentes y prestigiosas del mundo. Sus imágenes son originales, creativas y expresivas, y reflejan la personalidad y el estilo de sus sujetos. Steve McCurry es un fotógrafo estadounidense que se ha dedicado a la fotografía documental y de viajes. Es famoso por su retrato de la niña afgana que apareció en la portada de National Geographic en 1985. Sus imágenes muestran la diversidad, el color y la emoción de diferentes lugares y culturas del mundo. Cristina Mittermeier es una fotógrafa mexicana que se ha enfocado en la fotografía de naturaleza y conservación. Es fundadora de la organización Sea Legacy, que busca proteger los océanos y sus habitantes. Sus imágenes son impactantes, emotivas y concienciadoras, y muestran la belleza y la fragilidad de nuestro planeta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video sobre el Día Mundial de la Fotografía y que hayas aprendido algo más sobre este maravilloso arte. Si te ha parecido interesante, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes dejarme un comentario con tu opinión o tu sugerencia. Me encantará leerte. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo video. Nos vemos.